un problema sobre el tema de dinámica. Dos bloques hechos de materiales diferentes están unidos por una cuerda delgada y se deslizan hacia abajo por una rampa inclinada a un ángulo θ con respecto a la horizontal. Las masas de los bloques son MA y MB y tenemos los coeficientes de fricción. La masa A es igual a la masa B y eso equivale a 5 kilogramos. El coeficiente de fricción A con respecto a la superficie es de 0,20 y el coeficiente de fricción B es 0,30. Nos piden que determinemos la aceleración de los bloques y además la tensión en la cuerda para un ángulo de 32 grados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre, listo, para poder establecer las ecuaciones que nos van a permitir calcular tanto la aceleración y la tensión. Entonces, aquí está de manera directa, fíjense, miremos entonces. Tenemos el peso A, que es masa-gravedad, tenemos la normal, tenemos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Recuerden que los bloques van a descender, por lo tanto la fuerza de rozamiento A apunta en el otro sentido, igual que la fuerza de rozamiento B. Esta tensión que es la misma, ¿sí? Porque es la misma cuerda, la normal B, y el peso B. Este es el ángulo θ, que al cual se proyecta aquí y se proyecta aquí, ¿listo? Esas son situaciones ya muy generales que siempre se desarrollan cuando tenemos un cuerpo sobre un plano inclinado y además cuando hay fricción, listo, que aparecen esta fuerza y esta fuerza. Bueno, entonces con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque ahí hay equilibrio, tenemos que la normal va a ser igual a la componente de este peso en Y. Entonces, por lo tanto, la normal A va a ser igual a esta componente que es masa A gravedad por el coseno de ángulo, ¿no? Lo mismo pasa con la normal B. La normal B va a ser igual a la componente del peso en B en Y, que sería esta, apunta hacia abajo, que sería masa B gravedad por coseno del ángulo. Ahora, por sumatoria de fuerzas en X, ese sí va a ser igual a masa por la aceleración, porque hay movimiento y no es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. Para el bloque A tendremos entonces, fíjense, lo que vaya en el sentido del movimiento, en este sentido se va a considerar positivo, es decir, la componente de este peso en X que va a ser en este sentido, positivo, menos la tensión, porque va en sentido contrario al movimiento, menos la fuerza de rozamiento, va a ser igual a masa A por la aceleración. Para este bloque B, tenemos entonces la componente del peso en X va en este sentido, por lo tanto sería positivo también, porque va en favor del movimiento. Tenemos la tensión que también va a favor del movimiento, menos la fuerza de rozamiento, y eso es igual a masa B por la aceleración. Entonces, ecuación 1, ecuación 2, listo. Entonces ya saben de dónde salen cada uno, y los signos, recuerden que los signos van asociados al movimiento, hacia dónde se dirigen, ¿no? Todo lo que vaya en este sentido, hacia abajo, es positivo, por esto la tensión es positiva para este valor, y para este la tensión es negativa, porque va en sentido contrario. ¿Qué vamos a hacer con estas ecuaciones? Las vamos a sumar. Si las sumamos, esta tensión con esta tensión se cancelan. Y fíjense, si yo sumo esto con esto, tendremos factor común que gravedad seno. Entonces nos queda gravedad seno, que multiplica la suma de MA más MB. Menos, voy a restar la fuerza de rozamiento A y la fuerza de rozamiento B, pero recuerden que la fuerza de rozamiento, si ustedes recuerdan, fuerza de rozamiento es coeficiente por normal. Por lo tanto, entonces sería menos, entre paréntesis, sería la fuerza de rozamiento A, que sería el coeficiente, por la normal A, que sería masa A gravedad por coseno, aquí la tenemos, por eso hicimos sumatoria de fuerza, más el coeficiente cinético B por la normal B, que sería esto. Fíjense una cosa, dije menos, y dentro del paréntesis, sino más, porque si yo destruyo el paréntesis, esto sería menos y esto sería menos, o sea, estaríamos viendo a esto mismo, ¿no? Y esto es igual, aquí factor común a aceleración, que multiplica a masa más masa B. Ahora, fíjense, esto sigue igual, que es esto, y aquí miremos, aquí hay factor común, que es gravedad coseno, entonces sería menos gravedad coseno, que multiplica el coeficiente A por la masa A, más coeficiente B por la masa B, y eso es igual a todo esto, ¿listo?
¿sí? Un poco de factorización para ir simplificando y no tener algo tan grande. Ahora sí, aceleración, esto lo voy a pasar a dividir, entonces ya vamos a colocar valores. La suma de las masas, ¿sí? Ustedes pueden ver si son iguales, sería 10, por lo tanto debajo va 10. Aquí va 9.8 por seno de 32, que sería esta expresión, que multiplica la suma de las masas, que es 10, menos gravedad por coseno, que es 9.8 por seno de 32, y esto que está aquí da 2.5. Ustedes pueden verificarlo, fíjense que el coeficiente A es 0.2 por 5 más 0.3 por 5 da 2.5. Es decir, que la aceleración equivale a 3.12 metros sobre segundo al cuadrado. Ustedes pueden verificar y revisar. Listo. Vamos ahora con la tensión. La tensión, ¿de dónde la vamos a obtener? De aquí, de la ecuación 2. ¿Por qué tomo esta? Porque aquí la tensión es positiva. Entonces sería masa B aceleración, pasaría esta expresión negativa y la fuerza de rozamiento, que está negativa, pasa a ser positiva. Pero cuando paso la fuerza de rozamiento, pues no la voy a pasar así como fuerza de rozamiento, sino como coeficiente por normal. Entonces yo aquí reemplazo los valores, inmediatamente voy a colocar el resultado. Ustedes pues van a verificar el valor si es 2.1 newton. Recuerden que la masa B es 5, la aceleración ya la calculamos. El ángulo, ¿cuánto es? 32. El coeficiente, ¿cuánto es? 0.3. Es decir, ustedes reemplazan cada uno de los valores en esta ecuación y de darle 2.1 newton. Listo. Chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.